La pobreza me enseñó más que cualquier escuela. Me enseñó a contar monedas, a tragarme el orgullo, a fingir que todo estaba bien cuando ni siquiera tenía que comer. Pero lo peor de la pobreza no era la escasez, sino la sensación de que era normal, que esa opresión en el pecho era simplemente la vida, que el miedo a fin de mes era parte del paquete, una mentira. Lo que nadie te dice es que la pobreza es adictiva, te insensibiliza, te enseña a sobrevivir pero no a vivir, te da un montón de excusas para no llegar nunca a ninguna parte, y si no tomas una decisión radical, te hará creer que la libertad es un lujo para unos pocos, que la paz es para los privilegiados, que la riqueza es suerte, cuando en realidad la riqueza es una elección, es construcción, es compromiso. Cuando crucé ese puente, descubrí un mundo que desconocía, un mundo donde no tienes que disculparte por querer más, donde puedes dormir tranquilo sabiendo que has sembrado la semilla correcta, donde el tiempo es tu aliado, no tu enemigo. La vida después de la pobreza no solo es más cómoda, sino más amplia, más profunda y más consciente. Pero llegar allí requiere mucho más que ganar dinero. Requiere romper con viejas ideas, cortar lazos que te empobrecen, enfrentar verdades dolorosas y construir, ladrillo a ladrillo, una nueva forma de existir. Porque la mayor riqueza que alguien puede tener es no volver a ser quien era antes. El peso invisible de la pobreza. La pobreza no empieza en la cuenta bancaria, empieza en la cabeza. Y lo más peligroso es que no grita, susurra. Susurra que no es posible, que esto no es para ti, que ya lo intentaste y fracasaste. Y nos lo creemos, porque el entorno moldea la mente antes de que la mente pueda moldear el entorno. Para mí, la pobreza siempre fue más que falta de dinero. Era una programación mental que me mantenía pequeño incluso cuando soñaba en grande. Recuerdo los días en que me despertaba ya cansado. No era solo mi cuerpo, era el peso de estar atrás, de saber que todo iba a ser difícil, de no tener respiro ni espacio para respirar. Lo peor de la pobreza es que nos roba incluso la capacidad de pensar en grande. Sobrevivir se convierte en una prioridad y el resto lo posponemos para después. Pero ese después nunca llega. La pobreza es una jaula hecha de urgencia y distracción. Y lo más cruel es que se disfraza de normalidad. Todos a tu alrededor también están luchando, cansados, estresados. Y entonces piensas que así es. Lo llamas realidad, pero no es la realidad. Es condicionamiento. Un ciclo que se repite de generación en generación hasta que alguien decide romperlo. Hasta que alguien dice, esto se acaba conmigo. Yo era esa persona. Y no fue porque ganara más dinero. Fue porque empecé a pensar diferente. Leí libros que mis amigos desconocían por completo. Escuchaba audiolibros mientras ellos escuchaban quejas. Empecé a escribir metas cuando nadie a mi alrededor siquiera creía en la planificación. La pobreza empezó a perder su poder dentro de mí antes de perderlo fuera de mí. Y eso marcó la diferencia. Porque en última instancia, la mayor prisión de la pobreza es invisible. Se nutre de la rutina, las excusas y el conformismo. Vivir con poco no es el problema. El problema es aceptar que este poco es lo máximo que puedes tener. Y mientras lo creas, ningún aumento de sueldo te moverá de donde estás. Porque donde estás es ante todo un lugar mental. La decisión que lo cambia todo. La vida no cambia con un tal vez, cambia con un llegar. Y esa es una de las mayores verdades que he aprendido. El punto de inflexión no es una oportunidad externa, sino una decisión interna. Una indignación tan profunda que ya no puedes tolerar tu propia mediocridad. No es un punto de inflexión glamuroso. Es solitario, silencioso. A veces ocurre en medio de la noche, en medio de un ataque de ansiedad o en medio de la nada, cuando te das cuenta de que nadie vendrá a salvarte. Recuerdo mi momento con exactitud. Estaba sentado en un viejo sofá, mirando al techo como quien contempla su propia vida en ruinas. Solo tenía mi decisión, pero en ese momento valió más que cualquier cantidad de dinero. Porque fue entonces cuando comprendí. O cambiaba, o repetiría ese guión hasta mi último aliento. No importaba lo difícil que fuera, simplemente sabía que ya no iba a funcionar. Y fue entonces cuando descubrí el poder de la decisión radical, la que no pide permiso, la que rompe con todo lo cómodo, la que no cede a mi antiguo yo. La vida empezó a ponerme a prueba poco después, como siempre. Llegaron las dudas, el miedo y los reveses.
Pero ya había quemado el puente. No tenías un plan B. Y cuando descartas el plan B, el plan A empieza a cobrar impulso. Mucha gente no cambia porque aún deja una pequeña puerta abierta para volver. Siguen idealizando el pasado, aún albergan un apego disfrazado de gratitud. Pero cuando tomas una decisión real, profunda y definitiva, no hay vuelta atrás. Puedes tropezar, pero no te rindes. Puedes cometer errores, pero no te rindes. Porque ahora el dolor de seguir igual es mayor que el miedo a lo nuevo. Y es esta decisión la que separa a quienes solo desean de quienes están comprometidos. No se trata de querer. Todos quieren. Pero solo quienes realmente deciden empiezan a construir algo nuevo incluso con miedo, incluso sin apoyo, incluso sin saber cómo. Y a partir de ese momento, las reglas del juego cambian. Pero no porque el mundo cambie, es porque tú has cambiado por dentro. Disciplina. El nuevo lujo de la vida rica. Después de dejar atrás la pobreza, me di cuenta de algo curioso. La riqueza no empieza con el dinero, sino con la disciplina. Y mucha gente no lo entiende, porque desde fuera solo ven los resultados, el coche, la casa, los viajes, pero no ven los sacrificios diarios, los no que nadie aplaude, los hábitos que parecen aburridos, pero que a la larga construyen la libertad. La disciplina se ha convertido en mi lujo más preciado. Al principio fue incómodo. Después de todo, venía de una vida sin estructura. Todo era urgente, improvisado, reactivo. Pero la disciplina me enseñó que repetir lo correcto es más poderoso que hacer algo increíble de vez en cuando. Leer 10 páginas al día, levantarse Temprano aunque no tengas ganas, planificar la semana antes de que empiece. Son acciones simples, casi invisibles, pero que cambian tu destino por completo. Con el tiempo, comprendí que quienes tienen disciplina viven en paz, porque no tienen que perseguirlo todo constantemente. Todo se acomoda. La vida fluye en un flujo de productividad silenciosa, y esta paz no tiene precio. Cuando cumples lo que te prometiste, nace una confianza que no se compra ni se presta. Es tuya, solo tuya, y nadie te la puede quitar. La verdadera riqueza no se trata de poder hacer lo que quieras en cualquier momento. Se trata de tener autocontrol. Se trata de saber decir no a lo que distrae, a lo que seduce, a lo que parece fácil. El mundo moderno intenta venderte comodidad constantemente, pero es la disciplina la que construye lo que vale la pena. Es la diferencia invisible entre quienes prosperan y quienes repiten el mismo ciclo durante décadas. Y quizá este sea el secreto que separa a los verdaderos ricos de los falsos ricos: la constancia. La disciplina es lo que permanece cuando el entusiasmo se desvanece. Es lo que mantiene el castillo firme cuando llegan las tormentas. Y eso es lo que nadie ve, porque la disciplina no hace ruido, pero construye imperios. La rutina después de la escasez. La gente cree que tras superar la pobreza, la vida se convierte en una fiesta interminable. No es así. Se convierte en responsabilidad. La verdadera riqueza no es descanso, sino trabajo con propósito. Cuando sales de la escasez te das cuenta de que ahora tienes algo que perder. Y esto cambia por completo tu rutina. La libertad exige disciplina. La comodidad exige concentración. La abundancia exige estructura. Y todo esto se traduce en una rutina más exigente que antes. En la pobreza mi día se regía por la urgencia. Resolvía lo que podía, como podía. Vivía en modo supervivencia. En la prosperidad, el día seguía por la intención. Cada hora tiene una razón. Hay planificación, claridad y propósito. Ya no me despierto para reaccionar ante el mundo. Me despierto para controlar mi propio mundo. Y eso es más trabajo del que parece, porque ahora no se trata solo de mí. Se trata de un legado. Mi agenda, antes vacía, se ha convertido en territorio sagrado. Hoy está llena de compromisos importantes, y cada sí que digo significa decenas de noes. Cuando era pobre hacía lo que me venía en gana. Ahora solo hago lo que me expande. Esto requiere decir que no a invitaciones que parecen increíbles, pero que se desvían de mi camino. Y este es un lujo que solo la conciencia me permite. Es curioso pensar que antes quería tiempo libre. Ahora
quiero tiempo bien aprovechado, porque he comprendido que el tiempo libre sin rumbo se convierte en una distracción. He visto a gente adinerada volver a la pobreza por esto, porque confundieron libertad con desorden. Cuando no proteges tu rutina, tu antiguo yo vuelve a colarse por la puerta de atrás. Y peor aún, disfrazado de derecho. La rutina después de la escasez no es más fácil, sino más estratégica. Es un campo de batalla silencioso donde te conquistas a ti mismo cada día. Y el premio no es solo dinero. Es Integridad, es paz, es saber que ya no vives improvisando, sino construyendo. Y eso, sí, es vivir como los verdaderamente ricos. 5. Los nuevos dolores de crecimiento. Mucha gente cree que una vez que salen de la pobreza, el dolor termina, pero no es así. El dolor no termina, sino que cambia de dirección. Al crecer, cambias el dolor de la escasez por el dolor de la demanda. Cambias la carga de no tener opciones por la carga de tener que elegir sabiamente. Crecer duele, pero es un dolor diferente. Un dolor que se acumula, que se expande, que se transforma. Y por esa misma razón es un dolor que vale la pena soportar. En la pobreza, el dolor era predecible. Las facturas, el miedo al desempleo, la improvisación en la mesa. Era el dolor de no tener. Ahora es el dolor de ser más de lo que eras ayer, de seguir aprendiendo, de liderar, de mantener la constancia cuando nadie te ve. Es el dolor de llevar tu propio nombre con dignidad, de saber que si caes ahora, la caída será más alta. Estos nuevos dolores no son defectos del proceso, son el proceso mismo. Crecer duele porque requiere soltar de viejas comodidades, de viejas excusas, de la versión de ti mismo que ya no te sirve. Y no todos están dispuestos a permitírselo. Por eso, tanta gente regresa a lo familiar, regresa a la pobreza no por falta de dinero, sino porque no pueden soportar la presión de ser grandes. Lo sentí en carne propia, la presión aumentó, las expectativas se incrementaron, de mí misma, de los demás, de la vida. Y comprendí que esta nueva etapa requería una nueva madurez, un nuevo silencio, una nueva paciencia. El dolor de la pobreza era externo, el dolor del crecimiento interno. Pero curiosamente, este nuevo dolor comenzó a fortalecerme. Me hizo más lúcida, más fuerte, más consciente. Por eso digo, el dolor no termina cuando creces, simplemente cambia su función. Ahora no te paraliza, te prepara. Y si aceptas esta verdad, dejarás de huir de la incomodidad y empezarás a usarla como un trampolín, porque los dolores del crecimiento no te frenan, te impulsan. Relaciones que empobrecen. Una de las cosas más difíciles tras escapar de la pobreza es darse cuenta de que algunas de las personas que amas aún viven en ella. Pero no solo económicamente, es la mentalidad, la forma en que ves el mundo, la forma en que te relacionas con el tiempo, el dinero y el esfuerzo. Y llega un momento en que entiendes, para seguir creciendo, tendrás que distanciarte de quienes aún cultivan la escasez como si fuera una virtud. Al principio, intenté convencer a todos. Compartí libros, ideas, planes, pero pronto me di cuenta de que algunas personas no quieren ayuda. Quieren que se les reconozca su estancamiento. Quieren que regreses al mismo lugar, al mismo ritmo de siempre, porque tu cambio expone su complacencia, y eso genera incomodidad, y la incomodidad se convierte en resistencia. Tenía un amigo que se reía de mis metas, un familiar que me llamaba arrogante por decir que quería más, gente que confundía ambición con avaricia. Y durante mucho tiempo esto me dolió, me hizo dudar de mí mismo, hasta que entendí. No es personal, es sistémico, es el reflejo de años de condicionamiento. Y si quería romper el ciclo, tenía que aceptar el precio de la soledad temporal. La verdad es que hay relaciones que te empobrecen, no en tu bolsillo, sino en tu mente. Personas que te atrapan con frases como «has cambiado» o «estás lleno de ti mismo». ¿Y sí? He cambiado. Y menos mal, porque el precio de seguir igual fue demasiado alto. Una vida plena requiere la valentía de cerrar ciclos, de decir no con amor, de protegerte de quienes insisten en menospreciarte. Es doloroso,
pero liberador. Porque cuando te distancias de las voces que te frenan, empiezas a escuchar tu propia voz con más claridad. Y tiene grandes planes para ti. Las relaciones que te empobrecen no son solo obstáculos, sino anclas. Y madurar a veces significa romper esas anclas, con lágrimas en los ojos, pero con convicción en el corazón. Prosperidad silenciosa. Una de las cosas más sorprendentes que descubrí tras superar la pobreza fue el silencio. ¿Sí? Silencio. Porque quienes verdaderamente prosperan, prosperan en silencio. No es porque no tengan nada de qué enorgullecerse, sino porque no necesitan demostrarle nada a nadie. La verdadera prosperidad es discreta, serena, casi invisible a la vista desprevenida. Y esto contrasta marcadamente con la ostentación ruidosa de quienes aún intentan aparentarlo. En la pobreza, todo necesita estar a la vista. El celular nuevo, la ropa de diseñador, la foto del viaje que pagaste a plazos. Porque lo que importa no es vivir, sino aparentar vivir. Pero cuando realmente te liberas de la escasez, esta necesidad de ostentación desaparece. Empiezas a valorar la paz más que los aplausos, la libertad más que el reconocimiento, la verdad más que la imagen. Aprendí a celebrar en silencio, a crecer sin anunciarlo, a prosperar sin público. Y fue en este espacio de discreción donde di los mayores saltos de mi vida. Porque cuando nadie te ve, trabajas con más concentración, con más verdad, sin distracciones, sin que la vanidad sabotee el proceso. El progreso silencioso es el más poderoso. La prosperidad silenciosa es la que paga las cenas de los amigos sin decir palabra, la que paga las cuentas familiares sin fanfarrias, la que invierte en conocimiento mientras otros siguen discutiendo políticamente en la barra. Es la que prefiere escuchar en lugar de hablar, aprender en lugar de impresionar, servir en lugar de ser aplaudida. Porque el ego grita, pero la verdadera riqueza susurra. Y por eso tanta gente pasa por la vida sin reconocer a los verdaderamente prósperos, porque no brillan bajo los focos. Brillan con constancia. Mientras unos buscan me gusta, otros acumulan riqueza. Mientras unos consiguen seguidores, otros cultivan la sabiduría. La prosperidad silenciosa no necesita verse, porque ya se siente. Y nunca más lo mismo. Una vez que cruzas ese puente, no hay vuelta atrás. Ni debería haberla, porque la verdadera transformación deja cicatrices profundas. Miras atrás y no te reconoces. Conversaciones que antes tenían sentido, ahora parecen insignificantes. Las viejas rutinas se sienten demasiado apretadas para quienes han expandido su interior. No es arrogancia, es crecimiento. Y el verdadero crecimiento incluso cambia lo que toleras. He intentado encajar de nuevo, por nostalgia, lealtad o miedo a la soledad, pero es imposible. La conciencia no desaprende. Una vez que saboreas la libertad, es imposible conformarse con migajas. Una vez que entiendes el valor del silencio, el ruido cansa. Una vez que experimentas la disciplina, el caos te incomoda. El nuevo estándar se convierte en tu nuevo hogar. Y aquí viene el reto: mantener este nuevo nivel, porque el mundo intentará frenarte. Te llamará estirado, frío, distante. Pero sabes que lo que te impulsa ahora ya no es el aplauso de los demás, sino ser coherente con la persona en la que te has convertido. La prosperidad requiere mantenimiento, y este mantenimiento es diario, es interno, es solitario, pero es el precio de la libertad. Lo curioso es que, después de cruzar el puente, te das cuenta de que el mayor cambio no fue externo, sino interno. No fue el auto, la casa, el saldo bancario. Fue la forma en que te ves a ti mismo, la forma en que reaccionas, la forma en que decides. Y nadie puede arrebatarte este cambio, ni el mercado, ni la crisis, ni las críticas, porque no es frágil, está profundamente arraigado. Y ahí es cuando lo entiendes. No se trata de ser rico, se trata de nunca más ser pequeño, nunca más aceptar lo que no te expande, nunca más confundir comodidad con destino. La pobreza es cosa del pasado, sí, pero más que eso, se ha vuelto demasiado pequeña para tu nuevo yo. Y si hay una frase que llevo conmigo, es esta: la pobreza se volvió demasiado pequeña para adaptarse a tu nuevo yo. Si esto te resonó,
Ya lo sabes, no hay vuelta atrás. Y eso es bueno.